capítulo 14, versos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí hablando Jesús. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. El Señor Jesús, ya en sus discursos finales, en sus intervenciones finales para con sus discípulos, pues hablando de esta parte de cómo poder nosotros mostrar que amamos a Dios, cuál es así como de una manera muy enfática la palabra habla del vínculo perfecto que es el amor, y que el que no ama no ha conocido a Dios, y que en el amor y en las manifestaciones que de él se desprenden, pues nosotros mostramos el amor a Dios, mostramos que somos hijos de Dios. De hecho, la palabra misma dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Pero aquí el Señor Jesús, pues, y aunque no exentúa el amor en el comportamiento, pero hace un enfoque muy específico a que la manera de nosotros poder mostrar que tanto amamos a Dios es a través de su palabra. El amor a Dios tiene que estar vinculado a que nosotros amamos, y este amar es en el gozo del cumplimiento de su palabra. Por eso dice en el verso 21, Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. O sea, no son teorías, no son doctrinas, no son fórmulas, no son estilos, nada creado por el hombre. La manera clara, precisa, específica de nosotros amar y mostrar el amor a Dios es a través de su palabra. Es que nosotros podamos vivir esa palabra, podamos en nuestro contexto de cada quien, de cada uno, darle vida a la palabra. Y no es que nosotros le demos vida a la palabra, pues la palabra es la que nos da vida a nosotros. Cuando digo darle vida es darle cabida, darle cumplimiento, que nuestras acciones puedan evidenciar a otros que nosotros pues amamos a Dios. Y para mostrar el amor a Dios, repito, el vínculo perfecto es el cumplimiento de la palabra. De hecho, el Señor Jesús, en una ocasión, estando en un gentío, como prácticamente casi siempre estaba sirviendo, resolviendo situaciones, se le acercaron: tu madre y tus hermanos te buscan. Como cualquiera puede decir: óyeme, deja todo lo que estás haciendo, porque es tu mamá que te llama, son tus hermanos que te andan buscando. O sea, deja todo aquello. Vamos a ver el texto para no tener que parafrasear y verlo literal. Mateo 12:46. Mateo 12:46 dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y mire cómo Jesús responde. Respondiendo él al que le decía esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta fuerte. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana
y madre. Y me llamó la atención el verso 49, porque dice que extendiendo su mano hacia sus discípulos, para enfatizar que esos eran su madre, sus hermanos, porque hacían la voluntad del Padre. De hecho, ese mismo pasaje está en los libros de Marcos 3:31 y Lucas 8:19. Y en Marcos dice, mirando a los que estaban sentados alrededor de él. No especifica que eran los discípulos. Y en Lucas dice, y le respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? O sea, pero en Mateo, entonces ahí es específico, porque dice que mirando, o sea, extendiendo su mano hacia sus discípulos, es que él responde quiénes son su madre y sus hermanos. Y es importante que a veces cuando estamos estudiando la palabra, pues nos movamos en ella, y más que poder o más que querer andar deprisa por terminar un libro, por terminar alguna porción, vayamos despacio, porque despacio es que podemos ir viendo detalles en la palabra y podemos ir vinculando escenarios y podemos ver cómo los diferentes escritores, aunque en este caso los llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, tienen muchos pasajes muy similares, pero desde el contexto del escritor, desde el contexto de que a veces el que escribió estaba ahí viviendo el proceso, otras veces le fue dictado. Pero aquí es importante este detalle, que aunque está, repito, en Mateo, en Marcos, en Lucas, el mismo pasaje, pero en Mateo hace ese énfasis que para responder y hacer esa vinculación de quienes eran su madre y sus hermanos, el Señor extiende su mano hacia sus discípulos, poniéndole en reconocimiento público de que verdaderamente esos eran los que le amaban, porque estaban haciendo la voluntad del Padre, porque andaban conforme a la palabra. Y verdaderamente que la vinculación que tenemos con el Señor está, como diría un pastor muy amado, está en 3D, en tercera dimensión, clarito, en la palabra. Porque en la palabra es que está todo el detalle, todo el contenido, toda la forma que Dios ha querido mostrarnos, darnos a conocer de Él, la palabra. Y repito, muchos pues dicen amar a Dios y hasta creen amar a Dios, porque el apóstol Pablo, siendo un religioso de herencia, creía estar amando a Dios y creía estar en las obras de Dios y creía estar haciendo lo correcto, persiguiendo a los que verdaderamente amaban a Dios, porque andaban conforme a su palabra. Y así hay mucha gente que está viviendo un estilo, una forma, un dogma, una doctrina creada por hombres. Y aunque a veces va y entra brevemente y vuelve y sale de la palabra, cree que está amando a Dios, cree que está andando conforme a Dios, cree que está agradando a Dios. Sin embargo, si lo que estamos haciendo no es conforme a Dios, y conforme a Dios es conforme a la palabra, es conforme al estilo de Dios. Y el estilo de Dios está en la palabra. Por eso es que es tan necesario, es determinante que como pueblo de Dios que somos, podamos tener ese vínculo continuo, permanente, de estudio, de conexión, de vinculación, de escudriñar la palabra.
porque ahí es que está el todo en ella. Y el Señor Jesús pues nos lo dice. Los que me aman son los que andan conforme a la palabra. Son los que aman la palabra. Son los que se sacrifican o sacrifican sus cosas personales por dar, como dice el Salmo 119, preeminencia, el primer lugar, el primer valor a la palabra. Entonces, para nosotros pues poder dar ese valor, ese reconocimiento, esa preeminencia a la palabra, necesitamos conocer la palabra, necesitamos exponernos a la palabra. Y hay que sacrificar a veces otras cosas, otros tiempos, para dedicar ese tiempo a la palabra. Porque ¿cómo podemos poner en práctica, cómo podemos poner en cumplimiento algo que no conocemos? Fíjese que para algunos que están comenzando en la vida de la fe, algo que para usted ya es sencillo, simple, un AEO, porque ya usted está en otro nivel, ya usted pasó por ahí, pues para esos que son nuevos, cualquier cosa es grande, cualquier cosa es mucho, porque están comenzando a conocer. Y todos estamos en un proceso de conocimiento, pero hay niveles, hay personas pues en niveles ya de maestros, de enseñar, de ayudar, de guiar, de corregir. Hay otros que están en la etapa de alumnos, aprendiendo, y en su momento pues serán maestros conforme a la voluntad de Dios y a la disposición de sus corazones, de aprender, de prepararse, pero sobre todo de vivir la palabra, porque la palabra no solamente se trata de conocer y predicar y enseñar. El primer punto de partida es vivir la palabra. Vivirla, porque esa es la manera, esa es la forma en la cual nosotros podemos no solamente dar cumplimiento, porque es nuestro deber, es el requerimiento de Dios, sino que podemos mostrar a otros de que somos hijos de Dios, de que amamos a Dios. Y amar a Dios es amar, es guardar, es poner por obra, es poner en práctica los mandamientos, los dichos de su boca, los estatutos, la ley. Y todo eso es la palabra de Dios. Por eso el mismo Señor Jesús, primera de Juan 3:18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es a estos a quienes Jesús se manifestará por medio de su palabra y el Espíritu Santo, a los que amen su palabra. Juan 15:31 dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, una manera de mostrar que amamos a Dios es que andemos alineados a la palabra. Y eso es un día a día, eso es continuo. Un día no es igual a otro. Aunque hagamos muchas cosas, esas mismas cosas, en la forma de hacerlas, en la exposición a ellas, nos presentan escenarios en los que podemos comportarnos de una manera o de otra manera. Regularmente la gente se levanta, se prepara, va al trabajo o sale a sus diligencias, y muchas veces pasan días y todos los días hacemos de manera general lo mismo, pero cada día trae a veces escenarios, contextos diferentes, y debemos de tener un comportamiento en cada escenario conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Porque es a lo que Dios nos ha llamado, a lo que el Señor Jesús nos
requirió que a través de ese comportamiento conforme a la palabra es que podemos nosotros mostrar el amor que tenemos hacia Él. En gran parte Jesús define el amor hacia Él en la medida, en la dimensión, en la proporción en que una persona ordena su vida conforme a los preceptos que Él ha dado. Y vemos personas con comportamientos ejemplares en la sociedad. Ejemplares que nosotros incluso como cristianos, como conocedores del Señor, de la palabra, a veces nos impacta el comportamiento de esas personas. De hecho, nos dejan grandes lecciones, grandes aprendizajes por su estilo, ya sea a nivel de la integridad con el que manejan las cosas, su seriedad, su responsabilidad, su puntualidad y una serie de su respeto, su formación y una serie de comportamientos muy loables, muy reconocibles. Sin embargo, si le pasas un escáner y filtras todas las cosas conforme a la palabra, te darás cuenta que en muchos de esos comportamientos, que no son malos para nada, al contrario, son buenos, pero la motivación, el espíritu que quizá pueda tener alguien de ser puntual, no es porque entienda el valor que tiene la puntualidad, sino porque está defendiendo un ego, está viendo a un yo en medio de ese proceso. Y así otras cosas. Gente que es muy responsable con sus compromisos y eso está bien. Sin embargo, detrás podemos ver que la motivación, lo que les mueve es el ego, es que yo no puedo quedar mal, es que ya yo di mi palabra. Y repito una vez más, el comportamiento está bien, pero la motivación es desviada, porque lo que nosotros hagamos, a quien debe glorificar es a Dios. Y el glorificar a Dios no es solamente lo que hacemos, sino la motivación, por qué lo hacemos. Y obviamente entre esa parte de la acción bien hecha y la motivación que la sustenta, hay un hilo muy fino que no siempre ni siquiera el que lo está ejecutando lo puede ver. Pero en conclusión, es que lo que nosotros hagamos muestre que amamos a Dios porque está alineado a su palabra. Y eso es para todo. Si voy a comprar, si voy a vender, si voy a rentar, si voy a estudiar, si me voy a casar, o sea, todo lo que hagamos, como dijo el apóstol, hagámoslo como para el Señor, porque de Él recibiremos recompensa. Porque cuando hagamos las cosas conforme a la palabra, alineados a Él, mostraremos que le amamos, mostraremos que la motivación de lo que hacemos es agradarle a Él. Y como consecuencia entonces, pues Él estará agradado. Él dará la recompensa conforme a su propósito, a su misericordia, a su plan perfecto para con cada uno. Pero más que las recompensas del comportamiento alineado a la palabra, es que a eso hemos sido llamados. Y esa es la manera de nosotros poder agradar, poder representar a Dios en todas las cosas. Así es que ya en la parte final de este tiempo les insto, les motivo a que, así como este día está hoy iniciando y todos pues tenemos muchas cosas que hacer, ruego al Señor que en ese hacer haya un ser que está primero que el hacer, y ese ser es que Dios sea el que nos guíe a que las cosas que hagamos estén alineadas a Él. Todas, no importa lo que usted haga, lo puede hacer en un espíritu, en una motivación
que agrade a Dios, que Dios pueda sentirse representado en cada uno de sus hijos, en las cosas que hagamos. Y eso añadirá gloria y honra a su nombre. Pero tenemos que hacerlo al estilo de Dios, y el estilo de Dios es conforme a la palabra. Y el estilo de Dios es que para que Él sea visto en nosotros, no nosotros. Podemos recibir aplausos, reconocimientos, pero la gloria no es para nosotros. A Él debe ser dada toda la gloria en todas las cosas que nosotros hagamos. En todas, en todas. Y si esa es la finalidad, pues Dios será agradado. El tiempo